Hola a todos y bienvenidas al canal. Espero que estéis teniendo un día fantástico, lleno de energía y buenas vibras. Hoy, como podéis ver en el título, vamos a hablar de un tema que está dando mucho que hablar, un tema que tiene a todos los fans con el corazón en un puño. Vamos a hablar de Can Yaman y su futuro hijo. O mejor dicho, vamos a especular, a soñar, a imaginar qué nombre italiano, ese nombre especial, podría elegir el galán turco para su retoño. Y ojo, porque tenemos algunas ideas bastante interesantes y exclusivas. Antes de que nos sumerjamos de lleno en este universo de nombres italianos, de significados profundos y de posibles elecciones, os recuerdo, como siempre, que os suscribáis al canal. Sí, a ti. Dale al botoncito rojo, activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos y únete a esta gran familia. Aquí siempre encontrarás contenido fresco, noticias de tus celebridades favoritas, exclusivas y sobre todo, mucha diversión. Así que ya sabes, suscríbete y forma parte de esta comunidad. Ahora sí, pongámonos cómodos, agarraos bien porque despegamos hacia el maravilloso mundo de Can Yaman y los nombres italianos. Como sabéis, Can Yaman es un hombre con una fuerte conexión con Italia. Ha vivido allí, ha trabajado allí, ha aprendido el idioma y sobre todo, se ha enamorado de la cultura italiana. No es de extrañar, por tanto, que si algún día tiene un hijo, considere seriamente ponerle un nombre italiano. Pero, ¿qué nombre? Ahí está la gran pregunta. Hemos estado investigando, rebuscando en las profundidades de Internet, hablando con fuentes cercanas a Can y hemos elaborado una lista con algunos nombres que, a nuestro parecer, encajan a la perfección con el estilo, la personalidad y la conexión de Can Yaman con Italia. Empecemos con un nombre clásico, un nombre que evoca fuerza, valentía y tradición, Alessandro. Alessandro es la versión italiana de Alejandro, que significa defensor de la humanidad. ¿No os parece que encaja a la perfección con la imagen de héroe romántico que proyecta Can Yaman? Imaginaos. Alessandro Yaman. Suena elegante, suena poderoso, suena a protagonista de telenovela italiana. Además, Alessandro es un nombre muy popular en Italia, por lo que no sería una elección demasiado extravagante. Profundizando un poco más en Alessandro, hay que recordar que este nombre no solo tiene un significado literal poderoso, sino que también cuenta con una rica historia a sus espaldas. Desde Alejandro Magno, un conquistador cuyo nombre resuena a través de los siglos, hasta figuras más contemporáneas en el arte y la política, Alessandro ha sido sinónimo de liderazgo y determinación. En Italia, el nombre es omnipresente, encontrado en familias de todas las clases sociales, desde las más humildes hasta las más aristocráticas. Imaginen a un Alessandro Yaman, heredero de la fama de su padre, pero también portador de un nombre que resuena con una tradición milenaria. La presión, por supuesto, sería enorme, pero también el potencial para dejar su propia marca en el mundo. Otro nombre que hemos considerado es Leonardo. Leonardo, sin duda, evoca arte, creatividad y genialidad. ¿Quién no piensa en Leonardo da Vinci al escuchar este nombre? Es un nombre con mucha historia y con un gran peso cultural. Además, suena sofisticado y moderno al mismo tiempo. Y sí, lo admitimos, también nos imaginamos a un pequeño Leonardo Yaman conquistando corazones con su sonrisa traviesa. Leonardo, el genio renacentista, es una figura tan icónica que eclipsa casi cualquier otro portador del nombre. Pintor, escultor, arquitecto, científico, inventor. Da Vinci personificó la curiosidad insaciable y el espíritu innovador. Si Can Yaman optara por este nombre, estaría automáticamente asociando a su hijo con un legado de brillantez y creatividad. Sería una carga demasiado pesada para un niño pequeño. Quizás. Pero también podría ser una fuente de inspiración constante. Imaginen a un pequeño Leonardo Yaman, explorando el mundo con la misma sed de conocimiento que su tocayo, pintando cuadros en lugar de actuar, o inventando aparatos en lugar de seducir a las cámaras. La ironía, por supuesto, sería deliciosa. Y la posibilidad de que el joven Leonardo siguiera los pasos de su padre en el mundo del espectáculo no estaría descartada, pero con una inclinación quizás más artística o intelectual. Sigamos con un nombre que nos parece que tiene un toque más moderno y desenfadado, Matteo. Matteo es un nombre que significa regalo de Dios. Es un nombre dulce pero a la vez fuerte y con mucha personalidad. Además, es muy popular entre las nuevas generaciones en Italia, lo que le da un aire fresco y actual. Matteo Yaman suena bien, ¿verdad? Tiene ritmo, tiene fuerza y tiene ese toque italiano que tanto nos gusta.
Matteo, a diferencia de Alessandro y Leonardo, no arrastra consigo un peso histórico tan abrumador. Es un nombre más ligero, más contemporáneo, pero no por ello menos significativo. Su significado, regalo de Dios, es universalmente apreciado y evoca una sensación de alegría y gratitud. En Italia, Matteo es un nombre muy común entre los niños nacidos en las últimas décadas, lo que lo convierte en una opción popular y moderna. Un Matteo Yaman encajaría perfectamente en la sociedad italiana actual, sin destacar demasiado pero manteniendo un aire de sofisticación. Sería un niño probablemente extrovertido y sociable, con una personalidad encantadora y una actitud positiva ante la vida. Un nombre sin pretensiones, pero con mucha promesa. Pero no todos son nombres clásicos y populares. También hemos considerado algunos nombres menos comunes, nombres que podrían sorprender a muchos, pero que creemos que encajan con el espíritu aventurero y original de Can Yaman. Por ejemplo, ¿qué os parecería el nombre Cosmo? Cosmo significa orden y belleza del universo. Es un nombre original, diferente y con un significado muy profundo. Además, tiene un toque místico que podría encajar con la personalidad enigmática de Can Yaman. Cosmo Yaman, sin duda, sería un nombre que no pasaría desapercibido. Cosmo, un nombre que evoca la inmensidad del universo y la armonía cósmica, es una elección audaz y poco convencional. No es un nombre que se escuche con frecuencia, pero su rareza es precisamente lo que lo hace tan atractivo. Un Cosmo Yaman sería percibido como un niño diferente, un individuo único con una conexión especial con el mundo que lo rodea. El significado del nombre sugiere una inclinación hacia la filosofía, la ciencia, o incluso la espiritualidad. Imaginen a un pequeño Cosmo Yaman, mirando las estrellas con asombro, preguntándose sobre los misterios del universo, y buscando su lugar en el cosmos. Sería un niño con una mente abierta y una perspectiva global, un ciudadano del mundo con una pasión por el conocimiento y la comprensión. Otro nombre poco común que hemos considerado es Etari. Etari es la versión italiana de Héctor, el héroe troyano. Es un nombre con mucha fuerza, con mucha historia y con un significado muy poderoso, el que mantiene. Etari Yaman suena a guerrero, suena a protector, suena a un hombre con un gran sentido del deber. Etari, un nombre que resuena con el eco de la guerra de Troya y la valentía de un héroe legendario, es una elección poderosa y con una carga histórica considerable. Héctor, el príncipe troyano que luchó hasta la muerte para defender su ciudad, personifica la lealtad, el coraje y el sacrificio. Un Etari Yaman estaría destinado a ser un líder, un protector de sus seres queridos, y un hombre con un fuerte sentido de la justicia. El nombre sugiere una personalidad fuerte y decidida, con una ética inquebrantable y una disposición a luchar por lo que cree. Imaginen a un pequeño Etari Yaman, defendiendo a sus amigos en el patio de recreo, liderando proyectos escolares con determinación, y creciendo para convertirse en un hombre de principios y convicción. Pero no nos olvidemos de las opciones más románticas. ¿Qué tal Romeo? Romeo obviamente evoca amor, pasión y romanticismo. Es un nombre dulce, delicado y con un significado muy hermoso. Y sí, lo sabemos, es un nombre muy ligado a Shakespeare, pero en Italia también es bastante popular. Romeo Yaman, sin duda, sería un nombre que derretiría corazones. Romeo, sinónimo de amor trágico y pasión desenfrenada, es una elección romántica y evocadora. El nombre está inevitablemente ligado a la obra maestra de Shakespeare, Romeo y Julieta, una historia de amor que ha cautivado a generaciones. Un Romeo Yaman estaría destinado a ser un romántico empedernido, un amante de la belleza y la poesía, y un hombre con una sensibilidad especial hacia las emociones. El nombre sugiere una personalidad carismática y encantadora, con una capacidad innata para conectar con los demás. Imaginen a un pequeño Romeo Yaman, recitando poemas de amor a sus compañeras de clase, escribiendo canciones románticas en su adolescencia, y convirtiéndose en un hombre apasionado y devoto. El riesgo, por supuesto, es que el nombre venga con una expectativa irrealista de romance y perfección, pero también podría ser una fuente de inspiración para vivir una vida llena de amor y significado. Ahora bien, dejando a un lado los nombres más comunes o los menos comunes, también hemos pensado en aquellos nombres que tienen un significado especial para Can Yaman, nombres que podrían estar relacionados con su familia, con sus amigos o con algún lugar que le haya marcado profundamente. Por ejemplo, si Can Yaman tiene un abuelo, un padre o un amigo que se llama Antonio, no sería descabellado pensar que podría elegir ese nombre para su hijo. Antonio es un nombre clásico con mucha tradición y con un significado muy hermoso, inestimable.
Antonio Yaman suena sencillo, suena elegante y suena a homenaje. También podríamos pensar en nombres relacionados con lugares de Italia que le hayan marcado especialmente. Por ejemplo, si Can Yaman tiene un lugar favorito en Roma, Florencia o Venecia, podría elegir un nombre relacionado con ese lugar. Por ejemplo, podría elegir el nombre Lorenzo, que está relacionado con la ciudad de Florencia. Lorenzo significa laureado, o coronado con laureles. Lorenzo Yaman suena elegante, suena artístico y suena a Florencia. Si Can Yaman siente una conexión profunda con la ciudad de Roma, podría considerar nombres como Romolo o Remo, los legendarios fundadores de la ciudad. Si su corazón pertenece a Venecia, nombres como Marco o Luca, asociados con la ciudad de los canales, podrían ser una opción. La clave está en buscar nombres que resuenen con sus propias experiencias y recuerdos, nombres que tengan un significado personal y emocional. En definitiva, las posibilidades son infinitas. Can Yaman tiene un abanico enorme de nombres italianos para elegir. Podría optar por un nombre clásico, por un nombre moderno, por un nombre poco común o por un nombre con un significado especial para él. Lo que está claro es que, sea cual sea el nombre que elija, será un nombre elegido con amor, con cuidado y con la intención de honrar sus raíces y su conexión con Italia. La elección del nombre de un hijo es una de las decisiones más importantes que un padre puede tomar. Es un regalo que durará toda la vida, un símbolo de identidad y pertenencia. Para Can Yaman, un hombre con una fuerte conexión con sus raíces turcas y un profundo amor por la cultura italiana, la elección de un nombre italiano para su futuro hijo sería una declaración de intenciones, un testimonio de su aprecio por la belleza y la riqueza de la cultura italiana. Y ahora, después de esta inmersión profunda en el universo de los nombres italianos y las posibles elecciones de Can Yaman, es hora de sacar nuestras propias conclusiones. ¿Cuál de estos nombres os gusta más para el futuro hijo de Can Yaman? ¿Tenéis algún otro nombre en mente que creéis que encaja mejor? Dejad vuestros comentarios abajo. Queremos saber vuestra opinión. Resumiendo un poco lo que hemos hablado hoy, hemos explorado la fuerte conexión de Can Yaman con Italia, hemos analizado una serie de nombres italianos que podrían encajar con su personalidad y estilo, y hemos especulado sobre las posibles elecciones que podría hacer si algún día tiene un hijo. Hemos recorrido un viaje a través de la historia, la cultura y la emoción, en busca del nombre perfecto para el futuro heredero de Can Yaman. Muchas gracias por llegar hasta el final del vídeo. Espero que os haya gustado, que os haya entretenido y sobre todo, que os haya hecho soñar un poquito. La especulación es un juego divertido, y aunque no tenemos ninguna certeza sobre el futuro de Can Yaman, podemos permitirnos soñar con la posibilidad de un pequeño Alessandro, Leonardo, Matteo, Cosmo e Dario Romeo Yaman corriendo por las calles de Italia. Ahora sí, llegó el momento de que vosotros os hagáis oír. Dejad vuestros comentarios abajo, decidnos qué nombres os gustan más, qué nombres creéis que encajan con Can Yaman y si tenéis alguna otra sugerencia. Estamos deseando leer vuestras opiniones. Vuestra participación es lo que hace que esta comunidad sea tan especial y dinámica. Y por supuesto, no os olvidéis de darle like a este vídeo si os ha gustado, de compartirlo con vuestros amigos y de suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Vuestra suscripción es el mejor regalo que nos podéis hacer. Nos ayuda a seguir creando contenido de calidad y a mantener viva esta comunidad de fans apasionados. Así que ya sabéis, dadle like, compartid y suscribíos. Y nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, exclusivas y mucha diversión. Hasta pronto. Ciao.